y le cedo la palabra al director de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur, Hans Cuadros, para que también pueda abundar un poco más en este homenaje, en esta remembranza que se está haciendo el día de hoy al destacado jurista y profesor quien en vida fue Paolo Grossi. Muchas gracias, doctor Hans Cuadros. Muchas gracias, Ivonne. Quiero agradecer a todos su presencia el día de hoy. Realmente es un honor estar aquí con los profesores Antonio Duñac, Rafael Estrada, José Ramón Narváez, ¿no? El profesor Juan Carlos Frontera, me imagino que se estará conectando o ya se ha conectado con algún usuario que ahí no identifico. Y también, bueno, esperando la conexión del profesor José Cornejo Litney, ¿no? Y bueno, en realidad voy a comenzar con unas brevísimas palabras para darle el uso a José Ramón. La semana pasada, pues, falleció, nos dejó en este mundo el profesor Paolo Grossi y pues ha sido una pérdida dolorosa. Estos 2 años han sido, el año pasado y este, años de luto para la historia del derecho, pero también una oportunidad para recordar el trabajo y el aporte jurídico que estos profesores han dejado, ¿no? Y realmente agradezco la presencia de José Ramón Narváez, discípulo directo del profesor Paolo Grossi, y quien mejor que él, ¿no? Para comentarnos no solamente el aporte académico que tiene el profesor Grossi, sino también la calidad humana, pues, que al menos quienes lo hemos conocido indirectamente a partir de las lecturas, ¿no? Podemos adivinar o advertir, no adivinar, advertir la gran lucidez y calidez humana que tenía el profesor Grossi. Adelante, por favor, José Ramón Narváez. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues hoy nos va a brindar una breve charla, conversación titulada Paolo Grossi y la propuesta de una conciencia crítica para el derecho. Adelante, por favor. Muchas gracias, Hans. Saludo con gusto a los colegas que están aquí conectados y a los que nos siguen en línea, al profesor Duñac, a Rafael Estrada. Más tarde, cuando se conecte Juan Carlos Frontera, ¿no? El profesor Cornejo. Gracias a Yus Verum por el espacio, por la oportunidad para conmemorar a nuestro querido Paulo. Y bueno, yo le hice esta propuesta a Hans, un poco justo eso, ¿no? Pensando en abrir, porque ya después se irían hacia sectores más específicos de la obra de Paolo Grossi. Y yo quería hacer como una reflexión que fuera más general y a lo mejor aglutinante, ¿no? En su caso. Entonces, pues, ¿iría bien esto al principio o al final de la charla, ¿no? Del conversatorio? Me imagino, Hans, que cuando te referías al luto, que pues efectivamente tuvo que ver, no nos dejaron por temas de pandemia, pero curiosamente sí fue durante la pandemia, ¿no? Y todo empezó con Antonio Manuel España y después más tarde con el querido Carlos Ramos. Y si hay, o sea, algo que conecta a Grossi con el Perú, pues seguramente hay que mencionar, ¿no? A Carlos Ramos, quien también estuvimos en sus homenajes, en sus eventos donde lo conmemoramos, también gracias a las iniciativas de Hans y otros colegas. Y bueno, pues ahora le tocó a Grossi, que bueno, la gente dice ya era mayor, sí, pero bueno, muy activo y con ganas de hacer muchas cosas. Y aquí pues a lo mejor cuento una anécdota que tiene que ver mucho con la personalidad de Paolo Grossi. Cuando yo conocí a Grossi en el 2001, él tenía mucha intención de generar pues una inercia, ¿no? Una sinergia en América Latina. Lo tenía muy claro. Y creo, en ese momento, bueno, él me contaba justo, Carlos Ramos había hecho su doctorado, Grossi había estado en Perú para esos efectos, y él tenía muy claro que pues había que divulgar el estilo fiorentino, ¿no? En América Latina,
Y entonces, pues yo me presentaba como el primer extranjero, ni siquiera el primer latinoamericano, el primer extranjero en ese programa de doctorado de Historia y Teoría del Derecho. Y él estaba dejando, digamos, una parte de su vida académica, ya así como constante en la universidad y al frente de Quaderni y Fiorentini, para irse pues eso, a leer, como un poco a preparar ya el retiro. Curiosamente después se hizo juez de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional, pero en ese momento él se estaba como retirando, y entonces había un programa para América Latina. O sea, la idea era hacer algo acá. Y lo cuento porque de alguna forma él, en esto que quiero contar sobre la conciencia crítica del jurista, él veía muy necesario un tipo de aproximación distinta a la que se tenía en América Latina, ¿no? Tengo muchísimas anécdotas, no va a alcanzar el tiempo, pero empiezo con esta que quizás es la más triste y dolorosa, pero que muestra mucho de la personalidad de Paolo Grossi. Me cuenta Paolo Capellini que, bueno, pues en los últimos días de Paolo, él estaba ya con poca posibilidad y poca movilidad, ¿no? de levantarse. Y eso es lo que lo tenía muy, muy triste, porque su vida era convivir con los estudiantes, estar con los colegas. O sea, su vida literalmente, su apostolado era la didáctica, la pedagogía, ¿no? Entonces, tenerlo lejos de las aulas fue un poco lo que vino a medrar su ánimo, ¿no? Él había estado muy, muy duro combatiendo pues, con la enfermedad que tenía. Después no murió por la enfermedad que había manifestado, sino por un ataque al corazón, pero básicamente él dejó un poco ya de luchar porque no podía caminar, y eso terminó por ponerlo muy mal, ¿no? Y es que es eso, o sea, Paolo era, o sea, un maestro que le encantaba estar con la gente. Y entonces uno de sus primeros consejos fue eso. Le dijo, cuando vuelvas a México, ni el título, ni la barba, ni una corbata, ¿no? Te van a hacer lo que tú andas buscando, ¿no? O sea, lo que te va a hacer que las personas te hagan caso es el cariño que les muestres, el respeto que les muestres. Creo que hasta el último día eso lo hizo Grossi. ¿Y qué era eso? O sea, que él quería contagiar, ¿no? Y él decía que muchas veces lo dijo en sus clases, casi en todas las clases, lo repetía de uno o de otro modo, era generar en los futuros juristas, y luego en los juristas, porque había mucha gente pues ya titulada que lo escuchaba, aunque él prefería más bien a los jóvenes, a las jóvenes. Él insistía mucho en esto, ¿no? Que la historia del derecho no era el recuento de datos, no era hablar de los años, ¿no? O de qué había sucedido con las instituciones al paso del tiempo, ¿no? Era generar una metodología, era generar la idea de la mutabilidad del derecho. Y eso lo llamaba él la conciencia crítica del derecho, ¿no? Entonces, él decía que el estudiante de derecho que comprendía que las instituciones habían no sido de un modo y luego habían mutado para ser de otro modo, podían eventualmente ser de otro modo en el futuro, ¿no? Entonces, Grossi sin quererlo había construido una máquina del tiempo en términos hermenéuticos, ¿no? O sea, nos hacía justo eso, pensar que podíamos movernos a través del espacio-tiempo para notar el cambio. Entonces, no podíamos estancarnos. O sea, quien estudiaba historia del derecho estudiaba la manera de ver cómo las cosas cambian para mejorar. Y por eso era una conciencia. Pero fíjense las palabras que escogió él, ¿no? Porque conciencia crítica, él lo abrevó de una serie
pues digamos, de autores que él disfrutaba y de un tipo de ideología que él era muy cauteloso de manifestar, pero que era muy clara, ¿no? Y que incluso hace poco vi que también, pues por ahí hubo un homenaje en ese sentido en Italia, ¿no? Él concretamente a mí me lo dijo, es más, fuimos caminando hasta donde había vivido Giorgio Lapira. Quizá en América Latina es poco conocido Giorgio Lapira. Giorgio Lapira fue 2 veces presidente municipal de Florencia y él es, bueno, conocido en Italia como un socialdemócrata, ¿no? Como también cristianismo demócrata. Y Grossi admiraba un poco esta tenacidad de Lapira por hablar de la paz, por hablar del bien común, por hablar de los derechos incluso de alguna forma. Y Lapira estuvo involucrado en el proceso de la construcción de la Constitución que luego a Grossi le tocó defender desde la justicia constitucional. Y en ese pequeño recorrido que hicimos a Santa Anunciata, bueno, pasando por ahí la plaza, él me decía, ahí había vivido en sus últimos años Lapira, se recluyó en un convento para pensar y pues, para meditar y estas cosas. Y Grossi tenía en Chitile, es un lugar alejado de la ciudad de Florencia, un pequeño bosque, él decía, ¿no? Mi bosque, en donde él se retiraba justamente pues a pensar, ¿no? Para después escribir, y donde él trataba como que de imitar esta vida que tenía Lapira, ¿no? Y también eso le afectó mucho al final, porque ni siquiera podía irse a Chitile. En las últimas semanas de su convalecencia ya no podía levantarse para ir para allá. Y eso también pues, le abrumó muchísimo, ¿no? Entonces, Grossi era sumamente, ¿cómo diría yo? Pues como ordenado en esas cosas, ¿no? O sea, tenía un lugar donde ir a vacacionar siempre, un lugar donde ir a pensar sus libros, los trayectos que después hacía a Roma con motivo de su cargo, pero lo que nunca abandonó fue la cátedra, ¿no? O sea, eso hasta los últimos días, ustedes lo sabrán, ¿no? Porque yo estaba siempre tratando de estar presente, incluso todavía subiéndose a esto de la digitalidad, que pues que él que él de alguna manera no era tan fanático, pero que en algún momento, bueno, pues tuvo que entrarle eso, ¿no? Entonces, bueno, esto, o sea, con este preámbulo amplísimo, quiero decir que de alguna forma él entiende a la historia del derecho como una vocación. Incluso llegó decía de broma, ¿no? Que él se había casado con la historia del derecho, ¿no? Que por eso él no tenía esposa. Que esa era la vida que había dado. Y que su misión, literalmente su misión era, pues, darle a las jóvenes y a los jóvenes estudiantes de derecho esta idea de poder cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que de alguna forma sí era un idealista, era un utópico en un sentido, ¿no? Después, cuando asume este cargo como juez constitucional, eso me parece que a él le generó una serie de, pues también de preguntas, ¿no? Porque él siempre se vio como profesor, o sea, yo sé que todo el mundo cita a Tomás y Valiente y estas cosas, pero no fue tan sencillo para Grossi, ¿eh? Y él quiso mantenerse todavía con pues en este plano pues de humildad, porque eso era lo que siempre él decía, y sabía que siempre era difícil lidiar con el poder político, ¿no? O sea, esa era como una de las enseñanzas que siempre él traía bajo la manga, ¿no? O sea, decir, pues somos académicos, ¿no? Somos profesores, ¿no? Esa es nuestra vocación y eso es lo que tenemos que generar en los jóvenes, es que se vea ese amor por el derecho, ¿no? Ese amor por mejorar la práctica del derecho, que esa era la otra gran enseñanza de Grossi, ¿no?
decía, no podemos mantenernos solo en lo teórico, hay que hablar con los prácticos, eso lo decía recurrentemente. Hay que acercarse, en su caso, bueno, principio con los civilistas, pero después, obviamente, con los constitucionalistas, ¿no? Y hay que acercarse con la gente que hace argumentación jurídica y hay que acercarse ahí es donde hacemos falta. Entonces, si ustedes van como que sumando todo eso, de alguna manera, Grossi estaba proponiendo un modelo, ¿no? Un modelo para entender el derecho y su enseñanza de otra manera. Entonces, este modelo, digamos, rebasa más allá la simple metodología de la historia del derecho. O sea, por eso es que yo casi mi propuesta es que a Grossi lo debiéramos considerar un teórico del derecho. Porque mucha gente me pregunta, esta para mí fue una decisión importante, ¿no? ¿Por qué yo hago filosofía del derecho, no hago historia del derecho, ¿no? Yo al principio tenía una respuesta, ¿no? Me decía, porque a mí me permite tener ventaja, ¿no? Si voy con mis colegas filósofos del derecho, ellos abstraen y no saben colocar los ejemplos en un momento histórico determinado. A mí la historia del derecho me brinda esa oportunidad. Entonces yo con los filósofos del derecho, yo los desarmo muy fácil porque les digo, ¿y eso cuándo se dio? ¿No? ¿Eso dónde se dio? Entonces no tienen respuesta, ¿no? No, pues eso está en tal libro, lo dijo fulano, ¿no? Y yo con los historiadores del derecho tengo la otra ventaja, ¿no? Es decir, está, en ese momento histórico se dio eso. ¿Y eso para qué sirve? ¿No? O sea, y eso por qué se dio, ¿no? O sea, es decir, yo decía antes esa, pero ya al paso de los tiempos, yo digo que de alguna forma este disciplinamiento, o sea, hoy que hablamos de la transdisciplinariedad y todo esto, pues básicamente un poco uno va construyendo su área de estudio, ¿no? Y creo que Grossi era más que historiador del derecho, o sea, todos lo ubicamos como el gran historiador del derecho, ¿no? Pero de hecho, si ustedes piensan un poco, la escuela que él forma es pensamiento jurídico moderno, ¿no? Por eso yo creo que muchos de los profesores que después lo siguieron intentaron hacer crossovers, ¿no? Historia del pensamiento, ¿no? Hay un tema ahí muy curioso con cultura jurídica, porque a mí me fascinaba el concepto, y él lo había discutido mucho tiempo con Tarelo, ¿no? Y él me decía que hablar de historia de la cultura jurídica o de cultura jurídica era demeritar al derecho porque el derecho era ciencia y que no importaba, o sea, que no podíamos pensar a la ciencia del derecho como algo elitista, sino que más bien habría que decir que, pues, que todas las personas de alguna forma colaboran en la construcción de la ciencia del derecho y que por eso él en su debate con Tarelo había preferido hacer historia del pensamiento, historia de la ciencia jurídica o historia del derecho más que de la cultura jurídica. Yo le dije que de alguna forma en América Latina sí tendríamos que seguir haciendo historia de la cultura jurídica, puesto que nosotros nos asumimos y nos identificamos más con esos temas, ¿no? Es decir, con temas de arte, literatura, ¿no? Propiamente de cultura y con las culturas indígenas y todo eso. Y de alguna manera lo aceptó, ¿no? O sea, me dijo, está bien, o sea, está bien que lo hagas así. Y entonces, de alguna forma, el departamento, ¿no? O sea, el programa de doctorado que él en su momento encabezó y que formó a mucha gente, pues tenía personas que hacían filosofía del derecho, derecho romano, historia del derecho y fusiones entre ellos, ¿no? O sea, no sé, pienso en el propio Paolo Capellini, ¿no? Que hace historia de los conceptos jurídicos, ¿no? Una cosa preciosa, ¿no? Y que, bueno, a diferencia de Grossi, Capellini, pues es un personaje erudito que construye escenarios amplísimos, ¿no? Grossi era muy sintético, o sea, tiene libros precisos, ¿no? Su lenguaje es acotado, dice las cosas como las tiene que decir, de manera directa. Capellini se pierde, ¿no? Pero son estilos diferentes, ¿no?
y de alguna forma es su hijo intelectual Capellini, porque siguió por esa senda digamos, de esta historia compleja, o de esta historia de la complejidad del derecho. No sé cómo llamarla, ¿no? Pero tan es así que no se parece a casi nada. O sea, es decir, si uno trata de contrastar la historia que se genera en Florencia, es muy particular, ¿no? Y por eso atrajo a muchísima gente de todo el mundo, ¿no? O sea, pienso en el suizo Pío Caroni, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba fascinado, o en Peset, desde España, que era un outsider de la historiografía española, en el propio Carlos Ramos, o sea, era un tipo muy curioso, ¿no? Y que ligaba cosas con literatura. Bueno, el propio Pablo Capellini es un cinéfilo de cepa, ¿no? Entonces, siento que fue un imán que atrajo gente, bueno, me quedo corto porque trajo gente de todo, incluso de otros continentes. Yo conviví con un profesor japonés que estuvo ahí haciendo historia constitucional, y bueno, yo llamaría gran discípulo de Grossi, pues es Ricardo Marcelo Fonseca, ¿no? Que llevó a Grossi, literalmente llevó a Grossi a Brasil, y que empezó a generar una escuela potentísima, quizá la más potente de América Latina en cuanto a, digamos, herencia grossiana. Sí, no hay ningún país que se le compare a Brasil en ese sentido, y muchos de estos jóvenes brasileños terminaron yendo después a Florencia, alguna estancia de investigación, y siguen desarrollando historias del derecho muy particulares, muy peculiares, ¿no? Que, insisto, no se parecen a las otras historias, ¿no? O sea, incluso, no sé, si solo porque nosotros nos decimos historiadores del derecho, pero y tampoco es que esto es un asunto de demagogia, ¿no? O sea, vamos a votar cuál es el estilo de historia del derecho que tiene que ganar, ¿no? Sino que pues, simplemente se trata, como lo dijo Grossi, de pasiones, de vocaciones que se van desarrollando y que uno va buscando y conectando esos temas. Y cuando hay pasión, cuando hay vocación, la gente lo sabe. Esa era la gran enseñanza, ¿no? Lo sabe y lo sigue, y te entusiasma y te transforma. Yo creo que mucha gente de la que está aquí tiene ese shining, ¿no? Como en Kubrick, ¿no? O sea, ese toque que Grossi nos dejó y que nos hizo alumbrarnos, o sea, que nos hizo maravillarnos. Yo leía a Grossi desde el primer semestre de la carrera y no he dejado de leerlo hasta hoy. Y lo voy a decir así, es una bendición, ¿no? De verdad. O sea, quien no se encontró con Grossi, que quien sí se encontró con Grossi, o sea, sabe la gran diferencia que es entender el derecho de otro modo, ¿no? Esa es la conciencia crítica. Yo luego le digo a mis estudiantes que a veces algunos viejos profesores quieren dorarnos las píldoras diciéndonos, sí, tú podrás saber mucho, podrás estudiar mucho, pero no tienes le llaman ese criterio jurídico, ¿no? Eso parece esotérico, parece algo, pero se lo siguen conservando ese como una especie de fórmula mágica que seguro ni ellos mismos saben qué es eso del criterio jurídico. Y Grossi era mucho más generoso, o sea, desde el primer día que te veía, te decía, tú eres capaz de tener esta conciencia crítica. Tú desde este momento, desde el minuto 1, eres capaz de aportarle al derecho. Eso, así era, ¿eh? Y no le digo dientes para afuera a Paolo, sino que desde el primer momento me dijo, Paolo, ¿eh? No me vengas con que profesor y me hables de usted. Puedes hablarme del tú y platicarme cuando quieras de lo que quieras y de cualquier tema, ¿no? Por eso es lo que te referías, Hans, con que era muy humano. Y sí, así era. Muchas de las charlas no eran sobre derecho, ¿no? Eran sobre la vida, sobre las personas, sobre la familia. Y eso pues lo agradezco mucho y lo llevaré siempre en el alma. Y ahora yo agradecido con ustedes por darme la oportunidad de hablar esta tarde. Muchas gracias, José Ramón. Realmente bastante agradable oír tus palabras, ¿no?
Bueno, sí, hablar del profesor Grossi es hablar de diversos ámbitos y textos que, como tú bien has señalado, ¿no? Ha redactado de manera muy puntual, muy precisa y muy clara, ¿no? Iluminadora, ¿no? Te hace reflexionar, en efecto, sobre la historia del derecho, o probablemente del derecho, ¿no? Desde un método histórico para entender la vigencia, ¿no? de las lógicas jurídicas y sobre todo del aspecto social que tiene el derecho, ¿no? Y que, como tú bien lo dijiste, no podría tal vez encasillarse en alguna disciplina. Sería propiamente transdisciplinario, ¿no? De hecho, yo voy a comentar al final la experiencia que tuve, ¿no? Al leer por primera vez el texto Un derecho sin Estado, ¿no? Y la experiencia que tuve en este ciclo, ¿no? Dictando a los estudiantes aquí en la Universidad Científica, y luego también volviendo a leer el texto para la presentación de hoy. Pero bueno, ya ese será cuando me corresponda. Voy a ver si está el profesor Juan Carlos Frontera. Profesor Frontera, ¿está ahí? ¿Está conectado, profesor Frontera? Creo que no está. Bueno, lo esperaremos entonces a que llegue el profesor Frontera en caso de que tal vez haya tenido algún problema de conexión o alguno similar. Eh, Veo que tampoco tengo una comunicación de él, entonces entiendo que será un tema meramente transitorio y que podría estar aquí para presentarnos su ponencia. Entonces doy el paso al profesor José Cornejo. José Cornejo se encuentra aquí. José Cornejo. Bueno, creo que José Cornejo tampoco está. Entonces, hablaré yo unos minutitos. En realidad tenía pensado hablar 15 minutos, pero tal vez entre que esperamos a ambos podría extenderme un poco más, ¿no? No quiero justamente ingresar un poquito a conversar sobre el labor de Grossi. Bueno, aprovechando ya que no están mis antecesores y que más bien van a ser quienes me sucedan luego de esta ponencia, quisiera comentar mi primera experiencia con Paolo Grossi, con los textos de Paolo Grossi, ¿no? Yo no tuve el placer, el privilegio de conocerlo directamente, pero sí recuerdo en efecto que Carlos Ramos, ¿no? Me comentaba sobre Paolo, ¿no? Cuando él iba a Italia, buscaba siempre la oportunidad para verlo, ¿no? Y de hecho cuando él también asume la magistratura en el Tribunal Constitucional peruano, me comenta que pareciera, ¿no? Que se sintió orgulloso, ¿no? De seguir los pasos no solo de Tomás y Valiente, sino también de Paolo Grossi, ¿no? O sea, ya, y Carlos decía, ahora se demuestra, ¿no? Que nosotros los historiadores del derecho podemos llegar pues a las más altas instancias de la judicatura, ¿no? Y era algo bastante alegre, ¿no? Bastante alegre, ¿no? Yo cuando estuve en el pregrado en la Universidad Católica, lamentablemente no tuve el gusto de conocer a Paolo Grossi, ¿no? En texto, fue con Carlos Ramos, que lo llegué a conocer cuando él me llamó para ser su asistente de cátedra, ¿no? Y me dijo, Hans, hay que buscar una selección de textos, hay que actualizarlo, ¿no? Él y el profesor José Cornejo, que no sé por qué no está ahorita, ambos, ¿no? Porque José Cornejo era su asistente mayor, y yo era el Nobel, ¿no? Y me dijo, hay que incorporar textos de Grossi, porque no había ni un texto de Grossi, y a pesar de que Paolo Grossi había sido nombrado profesor honorario, ¿no? En el año 1998, eh, eh, por el entonces, bueno, en ese momento no rector, pero sí posterior rector Marcial Rubio, ¿no? Y por René Ortiz, que también venía de la escuela de un importante filósofo del derecho peruano, ¿no? Fernando de Traseniz. Entonces, eh, José Cornejo, si mal no me equivoco, me dijo, Hans, te paso un texto de Paolo para que lo leas e incorporar a los materiales del curso, ¿no? No sé si fue este texto el que voy a leer, ahí en ese momento teníamos como 3 textos de Grossi, pero
recuerdo que me gustó muchísimo leer Un Derecho sin Estado, porque fue la primera vez que un texto de historia del derecho, eso es algo que tengo que confesar, la primera vez que un texto, esto fue además antes de hacer mi tesis, ¿no? Mi tesis de pregrado sí incursioné de manera más profunda en historia del derecho, pero cuando leí este texto, se me pasó por la mente algo que no me hubiese imaginado, ¿no? Que pudiese existir el derecho sin Estado, ¿no? Eh, Tradicionalmente en las escuelas de derecho, en el Perú sobre todo, ¿no? Y entiendo yo también, creo en gran parte del mundo occidental, se piensa que el derecho existe gracias a la ley, y la ley la da el Estado, ¿no? O los legisladores. Y esta visión bastante, creo yo, tradicional o hasta exegética, ¿no? Del derecho, es la que prima, ¿no? Prima por el utilitarismo, prima por el pragmatismo, prima por la propia necesidad de los litigantes, de los operadores jurídicos, ¿no? De cumplir con los procedimientos, con los procesos, y donde la doctrina, la doctrina y la jurisprudencia, ¿no? Ayudan, ¿no? Como elementos o como fuentes del derecho para enriquecer las posturas o los debates que uno pretende desarrollar en la práctica, en el ejercicio del derecho o de la abogacía, ¿no? Pero cuando uno lee Un Derecho sin Estado, Paolo cuestiona pues esta tradicional visión, ¿no? Que tenemos en Latinoamérica, y además recordemos, ¿no? Latinoamérica o las repúblicas latinoamericanas o los derechos nacionales propiamente son resultados de la influencia francesa, ¿no? Del código, del proceso de codificación, y bueno, Brasil luego, y proceso de la codificación, de influencia, ¿no? Del proceso alemán, ¿no? Y me gustó mucho cuando él señalaba, ¿no? Que el derecho en realidad, y creo que es la idea que más me lleva, el derecho reside esencialmente en el poder, más que propiamente en el Estado, y que es más bien el poder concretizado en la figura del Estado, ¿no? Y todavía la noción de soberanía la que hace posible, ¿no? Que este derecho contemporáneo, digámosle así, pues sea entendido, ¿no? Como un derecho que se soporta, ¿no? En la propia organización o estructura estatal. Y pongámonos a pensar en la norma jurídica por primacía, ¿no? De nuestras repúblicas contemporáneas, la Constitución. La Constitución como norma jurídica, ¿no? No puede dejar de ser visto también como una norma política, y propiamente representa al poder, ¿no? Y cómo es a partir de Grossi y de un texto de historia del derecho, cómo uno llega realmente a reflexionar sobre, digamos, el sentido o los fundamentos ontológicos del derecho, al menos del derecho actual, ¿no? Y eso me llama muchísimo, muchísimo la atención, y realmente es algo que desde que leí este texto, nunca más volví a pensar el derecho en la manera en la cual la pienso ahora, ¿no? Que además tengo una maestría en antropología, y mi campo, digamos, de investigación va más por la antropología jurídica, y eso no deja que me involucre, ¿no? En la historia del derecho, que me parece esencial para poder hacer un análisis antropológico, ¿no? Y en efecto, ¿no? Este texto, el texto de Un Derecho sin Estado, pues es propiamente un derecho que podría yo catalogarlo hasta de un texto etnojurídico, ¿no? Y quisiera comenzar y explicar por qué etnojurídico con los primeros párrafos de este texto de Grossi, ¿no? Traducido por Ana Kistler. Publicado en el Anuario Mexicano de Historia del Derecho en el año 1997. Un derecho sin Estado, la noción de la autonomía como fundamento de la Constitución jurídica medieval. Dice Grossi, ¿no? El historiador del derecho que quiera cumplir totalmente con su compromiso profesional y no desee, traicionándolo, limitarse a hacer un papel contable de los datos del pasado, debe ser capaz de interpretarlos debidamente. Esto exigirá la combinación armónica de dos comportamientos, contrastantes solamente en apariencia. Deberá respetar el peculiar mensaje que los datos contienen,
pero también apropiarse de los mismos para que puedan formar parte del patrimonio del propio presente espiritual. Es inútil que hoy se insista en una elemental verdad metodológica. El historiador, hombre del presente, no puede hacer otra cosa que leer el pasado con sus propios ojos, utilizando lentes adecuados a su vista. En otras palabras, y sin metáforas, no puede hacer otra cosa que utilizar sus propios cánones metodológicos y aquel conjunto de criterios de ordenación que le permiten, interpretando, conceptualizando y sistematizando, y solamente por tal camino, percibir la peculiaridad del mensaje histórico. De hecho, después de haber sido liberado de las miserias y contingencias de los hechos concretos, es cuando dicho mensaje le puede hablar en un lenguaje familiar y ser entendido nítidamente. Todo esto es sacrosanto, pero bajo una condición: que el historiador no intente proyectar indiscriminadamente sus propios criterios de ordenación, comprimiendo así la realidad del pasado en una armadura que la sacrificaría y sofocaría, impidiendo de esta manera su efectiva comprensión. El historiador tiene la obligación de usar dichos criterios, pero respetando siempre el mensaje que proviene del material histórico. La operación que habrá de realizar es, en suma, la comprobación de que el contenido histórico y los esquemas teóricos concuerden entre sí. Solamente de esta manera los últimos pueden ordenar los primeros adecuadamente, ¿no? Esa introducción, ¿no?, estos 3 primeros párrafos de este texto nos hace pensar de la labor, primero importante y segundo sacrificada que vamos a tener, ¿no?, quienes nos consideramos historiadores del derecho o los propios teóricos del derecho, ¿no? Pues implica, ¿no?, una responsabilidad que puede ser mal utilizada, ¿no?, si es que debajo, ¿no?, de la rigurosidad académica y del método podamos esconder ciertos activismos. Y eso es indudable, ¿no? Como historiador y como sujeto, ¿no?, como observador, digamos, poniendo una posición de antropólogo o de etnógrafo, voy a partir de mi subjetividad para interpretar los hechos, y los hechos siempre los voy a interpretar desde el punto de vista que el cual uno crea siempre conveniente. Pero el historiador del derecho tiene un deber mucho más importante aún, creo yo, y una labor muy importante que el propio antropólogo jurídico, que tiene que observar la historia, y no solamente la historia, sino el derecho, cómo fue aplicado en su tiempo y su espacio, y además poder entender a partir de esa aplicación y de esa interpretación los fenómenos actuales que están llegando, ¿no? Es cierto que el derecho debe, o al menos nuestra labor, ¿no?, como teóricos del derecho, como académicos, debe involucrarse con la práctica, ¿no? Y entender por qué existen determinadas costumbres, determinadas actuaciones, o si quisiéramos decir, determinadas ideologías sobre el derecho en la actualidad, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso peruano, ¿no?, el derecho de los pueblos indígenas, y es algo que yo siempre observo y me doy cuenta. El desconocimiento de la historia del derecho por académicos o profesores que se dedican a esta especialidad propiamente, hace que en efecto pierdan, ¿no?, toda esa visión y toda esa riqueza que uno puede encontrar, no solamente en el derecho republicano, ¿no? Hay tesis y textos bien interesantes de doctrina, sobre todo, que cuestionaban durante el siglo XIX y el siglo XX la condición jurídica del indio, sino también la copiosa legislación indiana, ¿no? Y no conocer y no interpretar esto, ¿no?, nos pondría en una situación donde, por ejemplo, podríamos desconocer, ¿no?, el diferente proceso de descolonización que se puede estar dando, ¿no?, en sociedades postcoloniales, británicas o francesas, de las sociedades hispanas, ¿no? Y propiamente
a veces también, ¿no? Esta noción o visión que se tiene del derecho medieval, ¿no? Como un derecho rudimentario o un poco en la oscuridad de la Edad Media, ¿no? Termina siendo realmente una falacia o un malentendimiento, ¿no? De los procesos jurídicos. Me hubiese gustado que esté José Cornejo para que él mismo comente, ¿no? Cómo la lógica detrás del medioevo, ¿no? Y cómo el medioevo respondía a criterios intelectuales distintos, ¿no? Pero no menos desarrollados, ¿no? Que los criterios modernos, sino diferentes en su determinado tiempo y espacio. Y así también, creo yo, este texto de Grossi, ¿no? Un derecho sin Estado, nos permite romper también con esta visión lineal de la historia del derecho, como si la historia del derecho sea un proceso en constante evolución, cuando realmente creo yo que la historia del derecho es como una onda, ¿no? Que está en constante movimiento, ¿no? Como bien lo señalaste también José Ramón, ¿no? Es un derecho que es dinámico, es un derecho vivo, no. Y a pesar de que se pueda decir que el derecho del pasado es propiamente del pasado, ese derecho del pasado, ¿no? Ayuda a entender y sobre todo es el derecho sobre el cual se construye el presente. Quisiera señalar, pues, en efecto, que lo que diría Grossi, ¿no? Dejamos atrás, ¿no? En este texto, Grossi nos dice que el Estado, ¿no? Entendido como el principal productor, ¿no? Y legislador de la sociedad con los códigos modernos, no era propiamente quien posibilitaba el desarrollo de un derecho privado, ¿no? Sino más bien era un derecho público que regulaba el derecho privado, ¿no? A partir de los códigos. Esa idea también me parece muy fuerte y muy importante, ¿no? Y además, pues que en efecto la experiencia medieval es el caso al revés, ¿no? Donde el derecho es esencialmente el que se vive en los grupos humanos y donde el cual, por ejemplo, la figura del rey, ¿no? Del monarca, pasa a ser más la de un árbitro, más que propiamente la figura de legislador. No hay propiamente un legislador, sino son las diversas instituciones medievales quienes cumplen este rol, ¿no? Y como una especie de derechos hasta consuetudinarios, ¿no? Él le llama un derecho consuetudinario de interpretatio de doctores y de judices, ¿no? Mientras el príncipe pasa a ser esencialmente, o el rey, ¿no? El monarca, un justiciero, alguien que tiene que llevar ese valor superior, ¿no? Que propiamente vendría, ¿no? Hasta el propio derecho romano, ¿no? A concretarla, concretar en la realidad, ¿no? Es esencialmente eso. En cambio, en la visión del Estado moderno, es el Estado quien se garantiza, ¿no? O quien tiene este control, este monopolio de la producción normativa. Y bien, ¿no? Lo que él nos dice también en una parte, y ese es otro párrafo que me gustaría leer de la página 174, ¿no? Si es cierto cuando se ha expuesto, hablando del derecho medieval, ¿no? Es decir, que el derecho medieval no es la sombra de uno u otro ente político, como sí lo es el derecho moderno y su relación del Estado, sino una realidad basilar unida en un vínculo estrechísimo con la constitución más íntima de la entera sociedad de la que representa su orden oculto. Concebir la dimensión jurídica como en el mundo moderno exclusivamente en relación al Estado y a su soberanía, equivale a intentar medir objetos con unidades de medida impropias a este fin. El experimento es inadecuado y el resultado aberrante. La actitud mental del jurista moderno, plagiado profundamente por 2 siglos enteros de propaganda procedente de la Ilustración, tiende a identificar un solo derecho con un solo Estado. Visión monista en la cual la soledad del único productor, el Estado, ¿no?
es el contrapunto necesario de la soledad de un único ordenamiento jurídico existente. Esto es perfectamente coherente y consecuente, si bien limita dramáticamente la riqueza de la experiencia jurídica, ¿no? En efecto, lo que nos dice Grossi es por qué existe esta visión racional del derecho vinculado al Estado-nación, al Estado post-revolución francesa, ¿no? A los estados que, reitero, ¿no? Son esencialmente los modelos que han seguido los estados latinoamericanos, y dejamos de ver el derecho vivo, ¿no? Lo que tal vez Savigny diría, ¿no? El espíritu popular, ¿no? El Volksgeist, ¿no? Y como esto, pues, entender este derecho vivo, dinámico, que trasciende la noción del Estado, no solamente la noción del Estado moderno, sino también que trasciende o se involucra más con la vida social, ¿no? Termina siendo mucho más enriquecedor y enriquecedora para los juristas actuales, ¿no? Entonces creo que Paolo Grossi invita, ¿no? En este texto al historiador del derecho a hacer una historia, no solamente una historiografía, ¿no? Sino hacer una historia social y crítica, que es justamente también uno de los métodos que desarrolló Carlos Ramos, aunque creo que Carlos Ramos no llega a esta propia excelencia que hace Grossi para reflexionar del caso, de la situación del derecho vigente desde la historia. Y creo yo que ese es el gran aporte de Paolo, ¿no? Que Paolo nos invita a reflexionar sobre el pasado para entender el presente, ¿no? Propiamente, como tú lo dijiste, José Ramón, alguien que aplica una metodología histórica para analizar el derecho. Muchas gracias. Bien, entonces, no sé si esté el profesor Juan Carlos Frontera o el profesor José Cornejo. Me parece, me causa extrañeza que no esté José Cornejo, era uno de los más interesados en presentar, y de hecho, reitero, ¿no? José Cornejo es quien, digamos, además de las conversaciones con Carlos Ramos, ¿no? José Cornejo es quien conocía mejor que yo las lecturas sobre Paolo Grossi, porque él es un amante, ¿no? Del derecho medieval. Habrá tenido probablemente algún inconveniente, espero que no sea grave. Bien, entonces, bueno, doy el uso de la palabra a nuestros invitados, tal vez a los profesores que estén aquí presentes, si quieren comentar algo sobre Paolo Grossi, o comentarnos o preguntarnos algo a mí o a José Ramón, ¿no? Quedamos encantados de que ustedes puedan participar, y en caso no deseen comentarnos o preguntarnos algo, podríamos luego pasar al grupo, pero doy siempre la palabra, por ejemplo, a la autoridad del profesor Antonio Dugnac y los demás profesores que quieran hacer algún comentario o pregunta sobre Paolo o sobre su obra. No, en realidad de mi parte nada, me pareció muy interesante todo lo que se ha dicho, y yo vengo aquí a aprender. Muchas gracias, profesor Antonio Dugnac, un honor oír esas palabras de usted. Muy bien, entonces vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. Hay un comentario de la alumna Yadira Aquino que nos dice que en efecto ella descubre que el profesor Paolo Grossi pide que un estudioso del derecho se involucre y que mire desde su perspectiva sin distorsionar el pasado, ¿no? Eso es, creo yo, también algo muy importante que se tiene que recuperar, ¿no? A veces hay una línea bastante delgada y unas fronteras muy borrosas entre lo académico y el activismo. Creo que eso es importante también siempre comentar y reflexionar sobre eso. José, no sé si tienes ahí algún comentario adicional. Sí,
por lo que tú dijiste, también creo que quedaron en el tintero 2, 3 cositas nada más que agregar, ¿no? Obviamente, quizá los dos referentes más grandes dentro de la obra de Grossi pues son esos dos pequeños pero potentes libros que son El orden jurídico medieval por un lado y el otro, las mitologías jurídicas de la modernidad, ¿no? Y de eso tengo breves comentarios también, porque creo que quien está aquí debería después ir a buscar esos dos textos y sumaría primera lección de derecho, ¿no? Pero a ver, voy del primero, ¿no? El orden jurídico medieval, porque fue como se construyeron. ¿Por qué nos debería de interesar hablar del orden jurídico medieval en América Latina, ¿no? Pasó cuando Grossi viajó a México, que mucha gente asociara pues parte de su pensamiento y de las palabras que estaban ahí puestas dentro del orden jurídico medieval o sea, cuando hablaba de pluralismo jurídico, cuando hablaba de un derecho sin Estado, todas estas cuestiones la gente las relacionaba pues obviamente con la situación del ordenamiento jurídico indígena, ¿no? O sea, lo que sucedía en las comunidades indígenas, ¿no? Y Grossi al principio explicaba que no había, o sea, que él no tenía en mente eso, ¿no? Pero conforme fueron pasando los días, él fue cediendo y entendió que había muchos puntos de analogía, ¿no? Y que a lo mejor, justo por esto que decían ustedes, ¿no? O sea, que a veces se podría encontrar algunas líneas de manera antropológica, o sea, es decir, terminó haciendo como una especie de propuesta de historia etnológica del derecho, ¿no? Hay elementos que en diversas culturas se encuentran repetidos, ¿no? Por ejemplo, esto que tú mencionaste, ¿no? La autoritas. La autoritas está en las comunidades indígenas, ¿no? Y Grossi lo repetía constantemente cuando hablaba del orden jurídico medieval, el saber socialmente reconocido, ¿no? Entonces, hay dentro del pluralismo de las distintas constituciones, porque así decía Grossi, ¿no? Antes del Estado había muchas constituciones, no es que no las hubiera, había muchísimas. Me parece que un poco eso luego lo termina desarrollando mejor Mauricio Fioravanti, ¿no? Pero justo cuando liberaba de estas ataduras y con este lenguaje maravilloso que tenía Grossi para hacer metáforas, tenía muchísimas metáforas. Aquí podemos pasar, más podemos hacer un evento solo sobre las metáforas que Grossi utilizaba, ¿no? Había una maravillosa sobre el vuelo del ave fénix, que asociaba la globalización. Los juristas esperan que el ave fénix se pare y se detenga, pero no se va a detener, ¿no? La globalización está cambiando las cosas, hay que subirnos a ella. Pero fíjense cómo hablaba, por eso decía, una máquina del tiempo, ¿no? Él ya estaba pensando en el futuro. Entonces empezó a asociar esas cosas y por eso el orden jurídico medieval nos conecta con muchas cuestiones, sobre todo pues, peruanos, mexicanos. Obviamente hay muchas cosas que nos hacen sentido, porque estas constituciones no se manifestaban por escrito, se manifestaban a través de un derecho consuetudinario, ¿no? El consuetudo, y Grossi hablaba, otra metáfora, de un tejido, como hacer una tela, ¿no? Y empezaba ahí, o sea, empezaba a conectar cosas, hacía sinapsis con estas tremendas metáforas. El reicentrismo está en toda América Latina, ¿no? Entonces, esta propiedad popular, ¿no? O sea, no privada, ¿no? Esta propiedad colectiva, ¿no? Pues ahí nos conectó con toda su primera obra, ¿no? Y luego, pues obviamente, él era muy fan de los franciscanos, ¿no? Porque, o sea, fan en el sentido de analizarlos, ¿no? No de estar de acuerdo más, porque él decía que ahí había nacido la idea del derecho moderno, ¿no? Y la idea de la propiedad privada, porque justo para desprenderse de algo había que asumir que era tuyo, ¿no? Y entonces cuando venía aquí veía pues cómo se había hecho la evangelización y íbamos a los diferentes lugares, iba conectando cosas, iba conectando. Creo que faltó tiempo, hubiéramos conectado muchas más cosas, faltó tiempo, le faltaron visitas a Grossi para terminar de hacer esos puentes. Y luego están mitologías jurídicas de la modernidad, ahí hay una anécdota curiosa,
porque cuando yo empecé Rafa creo que también tradujo algo de Grossi, cuando yo empecé a traducir a Grossi, es lo más complicado traducir a Grossi, porque por esta forma de utilizar el lenguaje, y estas palabras, estos conceptos y estas metáforas, muy difícil. Entonces él contaba que él había estado muy molesto con el traductor español porque a fuerza le quisieron meter al plural más bien, quisieron reducir al singular algo que tenía que ser al plural, mitología jurídica de la modernidad, o sea, eran mitologías. En España le habían puesto mitología, y decía él, no, es que son muchas, o sea, lo que hay que entender es que son distintos montajes, ¿no? O sea, que se sobreponen, superestructuras, decía él, superestructuras que están ahí, y entonces yo lo hice a propósito, de que fuera así, y a fuerza querían, es que mitología ya supone muchas cosas. No, es que una es la mitología, no sé, de la democracia, otra es la mitología de la ciencia política, la del Estado, entonces todas esas son superestructuras que ahí se tienen que sobreponer. Tenía que ir al plural. Y eso le dio, o sea, a su parecer le había dado en la torre a una forma de comprender su libro en América Latina. Y entonces donde iba lo aclaraba, ¿no? O sea, y eso es bien interesante, ¿no? Porque ahí abrió como toda una línea de debate que hasta las fechas sigue presente sobre la traducción, ¿no? O sea, ¿cómo comprendemos acá malas traducciones? Él ponía muchos ejemplos sobre malas traducciones que habían afectado mucho la comprensión de ciertos conceptos. Pienso en la de Diaker, ¿no? Que también es una mala de recepción, ¿no? En alemán, y que pues, Grossi hablaba perfectamente alemán y francés, y entonces nos poníamos a discutir sobre eso. Entonces, recepción no era lo mismo, o sea, pasada al castellano que lo que se entendía en alemán. Y ahí me explicaba esas cosas. Había otra cuestión. Grossi asociaba, decía, por eso era un historiador del derecho distinto, todo esto a la arquitectura. Él me explicaba todo esto, él era fan de la arquitectura gótica, ¿no? Porque decía que generaba esta sensación de irse hacia el cielo, ¿no? De elevarse. Entonces, que de alguna forma, cuando tú entrabas a una iglesia gótica, sentías la sensación, eso, ¿no? O sea, de inmensidad, ¿no? Entonces, esa era otra de las cosas, ¿no? Que tenía Grossi, que no se quedaba solo con el texto, sino que leía el contexto, o sea, asociaba la cosa arquitectónica, ¿no? Y le encantaba eso. Cuando íbamos a Michoacán, pues veíamos los conventos y íbamos, ese qué es y ese cómo es. No solo eso, la fauna y la flora. O sea, Grossi se detenía a ver este árbol, ¿por qué está aquí? ¿Cuántos más árboles hay? O sea, era impresionante la forma en que él leía todo eso. Por eso es por lo que hace al tema de mitología jurídica, orden jurídico medieval. Y la primera lección de derecho, que fue pues uno de los últimos libros en ese orden, o sea, ya también tiene sus años, que fue construido dentro de una colección de primeras lecciones, ¿no? Y a él le dieron el honor de hablar sobre la primera lección de derecho, lo cual afirma lo que estoy diciendo, que Grossi debiera ser considerado más que un historiador de derecho, ¿no? O sea, era un teórico, o sea, era a quien la universidad y las editoriales veían como el profesor ideal para introducir a los estudiantes al derecho, ¿no? Entonces, eso lo apreciaba mucho él, y creo que lo terminó reafirmando su invitación a la Corte Constitucional, ¿no? O sea, eso ya amalgamó todo, ¿no? O sea, no llamaban a un historiador de derecho, llamaban a un teórico del derecho, ¿no? Y bueno, pues esas son las cosas que se me quedaron ahí. Decías tú, Hans, por último, nada más decir esto, que él insistía mucho en que había que socializar el derecho, ¿no? O sea, su gran cuestión era, el derecho estaba estatalizado, el absolutismo jurídico, ¿no? Decía algo así como, nos robaron el derecho, nos dieron migajas, tenemos que mendigar el derecho. Entonces, todas estas expresiones pues básicamente era historia del derecho presente y del derecho futuro. O sea, básicamente era una llamada a una visión
pues, de ruptura. O sea, es decir, cuando tú de joven escuchas esto, es decir, nos robaron, pues hay que recuperarlo, ¿no? O sea, es la recuperación social del derecho. O sea, el derecho se lo llevaron los burgueses, ¿no? Había una expresión que luego a los muchachos de la universidad les causaba como mucho resquemor, porque decía algo así como, en esa metáfora, ¿no? O sea, los burgueses se prostituyeron y se acostaron con el Estado, ¿no? O sea, literalmente se vendieron al Estado y se llevaron el derecho que era de la sociedad, ¿no? Que era nuestro. Y tenía muchas expresiones así relacionadas con eso, ¿no? El matrimonio secreto, decía, eso, en este sentido, ¿no? Entonces, claro, tú como joven decías, pues sí, hay que socializar el derecho, hay que devolverlo a la gente, hay que devolverlo a la sociedad, ¿no? Y eso después tuvo muchas ramificaciones en sus discípulos, ¿no? Como Pietro Costa. Pietro Costa tiene una marcada visión social del derecho, ¿no? Y yo creo que Fioravanti de alguna forma, o sea, desconstitucionaliza la Constitución, ¿no? No sé, o sea, cosas que después que uno a la distancia las ve, va entendiendo, ¿no? Y seguro muchas otras cosas que quedarán entre líneas. Gracias. En efecto, ¿no? José Ramón, de hecho, cuando vemos pues, los derechos patrios, como se les llama, ¿no? Hemos pues casi esencialmente un paradigma, ¿no? De Estado civilizado, que la codificación, ¿no? Que la sacralización de la propiedad, siglo XIX pensando, ¿no? Siempre era la señal, ¿no? De que el Estado postcolonial hispano, ¿no? Está ascendiendo, ¿no? A este concierto de naciones y del derecho, ¿no? Que se está imponiendo desde la codificación. Obviamente sin cuestionar, ¿no? La codificación. Y de hecho, a partir de la codificación, también el método exegético, digamos, es el principal método tradicional, ¿no? De análisis del derecho. Y además es el más sencillo también, porque es esencialmente la interpretación del texto. Y justo, ¿no? Y lo que iba, mientras que eso estaba pasando en Francia y en las repúblicas latinoamericanas, pues en Alemania, ¿en qué están? En el romanticismo, ¿no? Savigny, los hermanos Grimm, ¿no? Que decían que el derecho está en el espíritu, ¿no? De la gente, el espíritu popular, y veían lo que pasaba en la codificación en Francia, ¿no? Como una especie de aberración, ¿no? Savigny era prácticamente un anti-francés jurídico, ¿no? No miraba así con espanto, ¿no? Decía, ¿qué están haciendo? Si hacemos esto, vamos a caer pues ¿no? En una tragedia, ¿no? Así lo veían, ¿no? Y bueno, al final pues el Código Civil alemán tiene su propia particularidad, ¿no? Un derecho para especialistas, un derecho con carácter científico a partir de la abstracción, ¿no? Que obviamente además tiene características que tú bien lo has dicho, ¿no? Lingüísticas excepcionales que no se van a encontrar en el francés o en las lenguas latinas, ¿no? La teoría del negocio jurídico, ¿no? Las obligaciones, que de alguna u otra manera, ¿no? Llegan mal traducidas a Latinoamérica, ¿no? La propia figura de la imagen de la pirámide, la famosa pirámide, que no es una pirámide, sino es una estructura escalonada de Kelsen, ¿no? Que llega a incorporarse y de hecho, ¿no? Que ahí abriríamos otro ámbito del debate, ¿no? ¿Qué efectos tiene la traslación jurídica, por no decir la traducción, ¿no? Sino porque la traslación no implica necesariamente digamos, una versión en una lengua extranjera de la lengua original, ¿no? Sino más bien implica la incorporación de esos conceptos, ¿no? Y de esa visión, de ese paradigma jurídico de la institución misma, ¿no? Hacia nuestros territorios, ¿no? Y bueno, me pongo a reflexionar también qué pasaría, ¿no? Si existiesen, ¿no? Personas así con ese espíritu, ¿no? Como el de Grossi en nuestros países, que en efecto comenzaran a reflexionar sobre nuestra propia cultura jurídica. Los hay, ¿no? Pero tal vez, ¿no? Tal vez, bueno, causas que sean extrajurídicas probablemente hacen que estos no sean pues masivos, ¿no? O que en muchos casos sean ejercicios aislados, ¿no?
de la soledad que hablaba a Grossi, ¿no? Del Estado legislador, era la soledad del jurista, ¿no? Que tal vez quiere un poquito cuestionar, ¿no? Las estructuras del poder, porque al final cuestionar el derecho actual es cuestionar un poco el poder y el Estado también, ¿no? Cuestionar el Estado. Bien. El profesor Antonio Dunac se ha retirado. Agradecemos las felicitaciones del profesor Dunac. Realmente todo un honor tenerlo a él desde Chile. Y bueno, también felicita a la Universidad Científica. Hay una pregunta de Germán Asenjo que me lo ponen los chicos de Jus Verum por interno. Y él hace esta pregunta, ¿no? Si tenemos en cuenta que muchos estudiantes de derecho se enfocan en ramas o especialidades como el derecho penal, civil, financiero, ¿no? ¿Qué factores son los que nos deberían incentivar a nosotros como alumnos a poder seguir el camino de Grossi en la investigación de la historia del derecho? Una pregunta como para ti, José Ramón, ¿no? ¿Cómo incentivar a los jóvenes? Creo yo que no solamente a la historia del derecho, sino también a la filosofía, a la antropología jurídica, que son disciplinas más analíticas, ¿no? Más que pragmáticas, más del propio ejercicio operativo del derecho. Sí, sí, Hans. Mira, de hecho, Grossi mismo le hacían mucho esta pregunta, ¿no? Y él decía que, pues, que hay materias que son formativas y otras que son informativas, ¿no? Y entonces las materias formativas, pues son como tú lo has explicado, la historia, la filosofía, la antropología, la sociología, ¿no? Y estas lo que hacen es que generan una serie de habilidades en el jurista que permiten, pues, de alguna forma, proponer cosas a mediano y largo plazo. Mientras que, pues, quien estudia las otras materias, pues solo tiene respuestas a corto plazo, respuestas que son inmediatas. Entonces, es claro que, pues, un jurista que pretende ser distinto del resto, ¿no? Que tiene que aprovechar estas áreas de oportunidad, pues tiene que abonar a estas materias formativas. Y dentro de todas, pues obviamente la historia del derecho Grossi la veía como fundamental por lo que ya expliqué, porque la veía como algo necesario para poder entender la mutación del derecho y poder hacer propuestas interesantes, ¿no? Cosa que demostró él mismo al estar en la Corte Constitucional, ¿no? Porque, como decía yo, de alguna forma, Grossi hacía una especie de prospectiva jurídica, ¿no? O sea, planteaba cosas para el futuro. Justo hablando de historia del derecho, él planteaba de manera dialéctica las cosas que estaban haciendo falta o las cosas que perdimos en el camino, ¿no? Y entonces él pues le gustaba mucho, como dijiste tú, ir buscando esas cosas como que quedaron soslayadas, y lo dijiste muy bien, ¿no? Él, él gustaba mucho de la cultura jurídica francesa. Él sí tenía una admiración por lo francés, pero no, obviamente no por la codificación francesa, sino más bien por la escuela histórica. Primero, o sea, digamos, el autor que más le gustaba a Grossi era François Genis, ¿no? Genis le gustaba mucho leerlo y volverlo a leer, y él le parecía que Genis era un revolucionario para su tiempo. Y de alguna forma, Grossi iba buscando estos personajes que habían quedado como, pues, aislados porque pues había habido una especie de mainstream jurídico, ¿no? Y hay anécdotas porque Grossi le gustaba mucho utilizar a Kelsen como un punto de partida, pues, para ironizar o satirizar cosas del derecho que se había exacerbado, del derecho moderno que se había exacerbado, ¿no? De manera incorrecta. Y a mucha gente luego esto no le gustaba, ¿no? Entonces hay anécdotas curiosas porque yo en el examen de doctorado, pues
sí, un poco pues por darle coba a Grossi, dije, no, y en México que somos absolutamente kelsenianos, si no nos damos oportunidad de ver la riqueza del derecho indígena. Entonces estaba ahí la profesora Tecla Mazzarese, que pues de alguna manera, en ese momento se asumía como kelseniana, y dijo, oh, ¿cómo es posible que estés diciendo que, o sea, que Kelsen haya, digamos, sido el factor o el motor para estas cosas pues negativas de las que hablas en México, ¿no? Y Grossi se reía, ¿no? Estaba muerto de risa. Y entonces yo dije, no, yo no me refiero a Kelsen, me refiero al kelsenianismo, es decir, a la mala interpretación que algunos mexicanos han hecho de la obra de Kelsen. Y entonces Grossi dijo una expresión así como, así muy bien bajado ese balón, ¿no? Y se reían los dos, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo una anécdota entre Tecla y yo, ¿no? Recordar ese momento. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, para responder a la pregunta, yo creo que básicamente si quieres ser un jurista distinto, pues mira un poco, ¿no? Esta obra distinta que te va a hacer, pues te va a generar perspectiva, prospectiva, profundidad en el análisis jurídico y va, como decía Grossi, vamos a estar al lado de los prácticos del derecho para poderles señalar la mejor ruta, ¿no? Porque los prácticos están solo viendo al momento, ¿no? Están viendo ahí. Nosotros podemos ver más a largo plazo. Igual, para complementar, ¿no? El derecho que nosotros estudiamos y vemos en universidad y ejercemos, ¿no? En el día a día, es pues esencialmente la superficie del derecho, ¿no? De todo este océano, del mar magnum, que a veces, como yo lo señalo en clase, ¿no? De lo jurídico, ¿no? Que va más allá de lo escrito, ¿no? También les comento a los chicos, ¿no? Cuando hablamos un poquito de derecho romano, que no podemos entender al derecho romano si no entendemos que eso es esencialmente un derecho consuetudinario, ¿no? Las mos maiorum, ¿no? Y que luego, pues, por el incremento de la densidad demográfica, ¿no? Y cada vez mayor, ¿no? Presencia e institucionalización de la cultura romana, sobre todo cuando pasan ya a ser una república, ¿no? Comienza a volverse escrito, ¿no? Como una expresión ya de autoridad, ¿no? Lo escrito, la ratio scripta, ¿no? La ley va a hacer eso, ¿no? Entonces, una expresión de que recordemos, ¿no? No es, la escritura no era pues algo común, sino más bien un privilegio, ¿no? De los patricios de la élite, ¿no? Y que pues es esencialmente solamente una visión del derecho, ¿no? O un aspecto del derecho. El derecho es vigente, vivo, ahí soy sabiniano, si quiera decirse, ¿no? En esos términos. Bien, creo que hay otra pregunta o comentario. A ver, vamos a ver. Maciel Morales nos pregunta, buenas noches, profesores. En la perspectiva de Grossi y como lo expresó el profesor Ramón, ¿creen que es posible recuperar el derecho, es decir, que sea solo del pueblo, de la gente, o solo sería un ideal? ¿Sería viable recuperar el derecho? Interesante pregunta, creo. A ver, Ramón, te dejo ahí. Sí, yo creo que sí. De hecho, digamos, si de alguna forma, o sea, yo reconozco pues, la marca, la huella de Grossi en lo que yo digo es de ese modo, ¿no? Yo constantemente estoy hablando de eso y vine a caer en un área muy curiosa, ¿no? El derecho electoral. y yo, o sea, sin quererlo, y creo que esta es la primera vez que lo digo aquí en público, o sea, reconociendo eso, o sea, la herencia de Grossi en lo que yo he propuesto y pensado, quizá yo soy un poco más drástico que Grossi, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí creo que la Constitución debiera ser también receptáculo de una interpretación popular, ¿no? O sea, el pueblo explicando cómo vive o no vive sus derechos y eso siendo fuente, ¿no? Porque Grossi sí le tenía un aprecio a la Constitución escrita que yo no le tengo quizá, pero yo creo que sí se puede y que tan estamos haciendo esfuerzos en ese sentido
que estos ejercicios de democracia directa, de la que, o sea, es decir, pues en México el presupuesto participativo, todo esto que tiene que ver con la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? O sea, todas esas cosas yo veo un poco ahí como o sea, una oportunidad para leer con los lentes de la metodología grossiana el derecho y poderlo aplicar de ese modo. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos reconecta con ese pasado que tenemos que leer y que nos tiene que servir de base para la construcción, pues, de esa socialización del derecho. Entonces, no lo veo nada utópico. O sea, hace un par de meses se me ocurrió una idea que he venido implementando en mis clases y donde soy, que es grossiana absolutamente. Y yo le llamo la desparlamentarización del derecho. Todo el mundo se está peleando y hacen cuotas y a ver quién va a llenar los espacios, ¿no? Del Parlamento, del Congreso de la Unión. Y yo digo, pues vamos a ver dónde se está desarrollando el derecho afuera. Y ahí donde se esté desarrollando, pues ahí vamos a darle su peso, ¿no? Vamos a darle voz a esa gente, porque me parece que perdimos de vista el punto más importante, que es eso, ¿no? La construcción social del derecho por estarnos peleando por unos espacios dentro del Parlamento. Eso es grossiano, ¿no? Desparlamentarizar el derecho. Yo no lo había visto hasta, digamos, el día de hoy que empiezo como a conectar cosas. En ese sentido, creo que, digamos, de alguna forma, materializar las ideas de Grossi en América Latina ha sido interesante, porque pues sí asumí, digamos, esa conexión con nuestros pueblos originarios, ¿no? Hay como una especie de propuesta, porque si a Grossi le gustaba esta parte de encontrar en el presente todavía las huellas del pasado medieval, nosotros lo tenemos aquí, ¿no? O sea, de esa vida preestatal, ¿no? Eso Grossi le encantaba. Por eso tuvo Grossi un momento en el que él estuvo muy ligado a un instituto de derecho agrario de la Toscana. Y él le encantaba pues mirar esos contratos que todavía existían en la Toscana para la producción del olivo, para la producción en el Chianti, ¿no? De la uva y del vino, ¿no? Entonces, Grossi le encantaba ir ahí, o sea, le gustaba ir al campo y ver cómo se daban esos contratos y ver si tenían orígenes medievales o si había algo incluso todavía más antiguo que lo medieval ahí. O sea, hacían pues especie de etnología, antropología, no sé cómo podemos, esas cosas. Y claro, en México, en América Latina, todavía hay esas cosas, o sea, todavía lo tenemos vivo, ¿no? O sea, es como ver a los dinosaurios vivos aquí. O sea, para Grossi venir aquí no era hacer arqueología, o sea, era verlo vivo, ¿no? Por eso decía, me acuerdo, a mí no me lleves porque querían llevarlo Grossi pues, hacia los grandes lugares, ¿no? A mí llévame a un mercado. Y literalmente lo llevé al mercado, ¿no? Yo ahí quiero ver, decía, vivo el derecho, o sea, yo quiero ver cómo se hacen los tratos, cómo se hacen los acuerdos, ¿no? Entonces, no es que tengamos que hacer nada distinto, ya está ahí, el derecho está ahí. ¿Cómo lo rescatamos, no? O sea, ¿cómo lo trasladamos para acá? Eso creo que es donde se podría empezar como a trabajar. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El ejercicio de Paolo es un ejercicio de etnohistoria, parece, ¿no? Que realmente en historia jurídica que yo también considero, ¿no? En países como los nuestros son necesarios. Y porque tú bien lo has señalado, la historia viva, ¿no? Cuando hablamos del Perú, ¿no? Se habla mucho de esto de la informalidad, como si fuera algo que no representara, digamos, el ideal, el paradigma de lo que debe ser una sociedad, ¿no? Pero cuando uno reflexiona sobre esas cosas aparentemente informales, ¿no? Podemos encontrar criterios normativos que tú bien lo señalas, ¿no? ¿Dónde lo vas a encontrar mejor? En un mercado. ¿Cómo negocian las personas sus
compraventas, ¿no? Son sus compraventas, simplemente. No será de una casa, no será de un vehículo, pero es una compra-venta, pues, que todo el mundo lo hace, que todos reflexionamos, ¿no? Y que es rico, ¿no? Es sobre todo, por ejemplo, cuando uno va a un mercado en una ciudad como Ayacucho, como Cusco, ¿no? Donde, por ejemplo, los pobladores en quechua negocian sus productos, ¿no? Con las personas que algunas saben hablar quechua también y otros no. Pero de igual manera es súper interesante, ¿no? Como estas lógicas de práctica jurídica que tal vez no sean necesarias o exclusivamente jurídicas desde un punto de vista occidental, porque tal vez no hay nada escrito, ¿no? Son expresión esa de ese derecho vivo, ¿no? La figura del trueque, que es el intercambio, ¿no? En el mundo andino, o la reciprocidad también analizada, que funciona de manera muy similar, ¿no? A lo que sería el carácter sinalagmático de las prestaciones en los contratos, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Lo que dices, y claro, Grossi nos invita, ¿no? Con esa lectura a reflexionar sobre ello. Creo que hay una pregunta más. Claro, el derecho está en la gente, ¿no? José Guillermo pregunta, ¿cómo se puede plantear un derecho sin Estado? Es lo que justo comentábamos con José Ramón, ¿no? Es ese derecho donde las relaciones o la cotidianidad se construye en base a nuestra propia interacción social, ¿no? Es así, es esencialmente eso, eso es un derecho sin Estado, si quisiéramos hablar, ¿no? Obviamente hay pues otro nivel normativo donde está la legalidad, ¿no? La norma jurídica llamada legislación, ¿no? Que yo denomino así. Adelante, profesor Rafael Estrada. Muchas gracias. Perdón, me había hecho yo el propósito de no intervenir, profesor Cuadros, pero me llama la atención que la pregunta de Guillermo es exactamente la que se formuló otro gran historiador del derecho que también presidió un tribunal constitucional, que fue Francisco Tomás y Valiente, en el prólogo al orden jurídico medieval, a la traducción castellana de Paolo Grossi. Y se preguntaba una y otra vez Valiente, ¿pero es posible pensar un derecho sin Estado? Y bueno, pues Grossi, con esa gran intuición que tenía, típicamente florentina, no me dejará mentir José Ramón, a pesar de que no había estudiado el derecho indiano como sí lo había hecho Valiente, Grossi intuyó claramente, Guillermo, que el derecho estaba en la carnalidad, es decir, en esa savia que discurre por las venas de las mujeres y de los hombres y de las comunidades, y en la complejidad. Al final del día, creo que una de las grandes lecciones, porque era una fuente riquísima de metáforas, como ha dicho el profesor Narváez, una de las grandes lecciones grossianas es, sin duda alguna, sus reflexiones entre 2 milenios respecto de los códigos. Los códigos simplificaron, estatalizaron la experiencia jurídica y nos llevaron a una depauperización, si no de nuestra cultura jurídica, porque era una expresión de la que no gustaba, sí de nuestros ejercicios en torno al derecho. Descarnalizaron el derecho, lo desocializaron, y por eso pues le llamaba tantísimo la atención desde el principio, fue un hombre de una profunda honestidad intelectual, las formas alternas de apropiación, las formas distintas, alternativas de propiedad, unas formas alternas, digamos, a la codificación burguesa. Creo que Gustavo Zagrebelsky, que fue su compañero en la Corte Constitucional Italiana, lo resumió perfectamente cuando Grossi salió de la propia Corte y retomó su vida universitaria, como dijo preciosamente don Gustavo, que curiosamente hemos leído más en América Latina que al propio don Paolo. Y sin embargo, Zagrebelsky se encontró con esa riqueza enorme, nada simplificadora, sumamente carnalizante, realista, históricamente bien cimentada del derecho. Y en cierto modo abjuró de la estéril teoría del derecho el propio Zagrebelsky y se puso a investigar fuentes alternas de lo jurídico, como ha hecho muy bien y ha expuesto muy bien hoy el profesor Narváez, en la literatura, en el cine, en las expresiones de lo humano, sin simplificarlas. Así es que, don Guillermo, usted, no sé si es peruano o mexicano o guatemalteco o colombiano,
pero se ha hecho la misma pregunta que se hizo un sabio del derecho, que, a diferencia de lo que ocurre en nuestros países, llegó a un alto sitial jurisdiccional. Porque eso es otra cosa que hay que destacar. La gran diferencia entre Italia, la propia España, Portugal mismo, la Europa Latina y la América Latina está ahí. Hay trozos de soberanía cultural que todavía perviven en la culta Europa, a pesar de todas sus crisis, y que nosotros, a fuerza de politiquerías y legalismos, simple y llanamente no logramos experimentar. Ojalá, Guillermo, sus generaciones sean capaces de encontrar a mujeres y hombres en los altos sitiales de la justicia constitucional que tengan esta visión pluralista, esta visión no depauperizadora del fenómeno jurídico. Con eso, entre otras cosas, la recepción, aunque no le haya gustado el término por mal traducido al propio Grossi, la recepción del pensamiento grossiano en nuestra América habrá quedado corroborada. En fin, gracias, profesor Cuadros, por esta oportunidad. Gracias a usted, profesor Estrada. Realmente importante este aporte que usted nos hace, ¿no? De hecho, ¿no? La labor y la importancia del redescubrimiento de nuestra cultura jurídica en nuestros países, de la revalorización de nuestra propia doctrina, ¿no? Nuestra doctrina nacional, que tal vez pues no tendrá las facilidades que tendrán pues, los institutos de investigación en Europa o en los Estados Unidos, en Canadá, pues, y la pasión, ¿no? Es lo que nos invita a nosotros a pues darle esta vida, este derecho que está, ¿no? Pero que tal vez no se considera como el derecho formal u oficial, porque en efecto, ¿no? Por esta visión, pues, en extremo positivista, ¿no? Y hasta exegética del derecho. Bien, creo que ya no hay ninguna pregunta. Ya hay una pregunta un poquito de contrahistoria que nos hace Claudia del Pilar. Y esto entiendo que sería para José Ramón, que lo conoce mucho mejor a Paolo que nosotros. ¿Cree que si Grossi hubiera nacido en una época diferente, tendría el mismo alcance que ahora? La pregunta sería ¿en qué época, no? No sé exactamente, Claudia, en qué época, o no sé si José podrías ahí ensayar alguna respuesta a esta pregunta de si Grossi hubiese nacido en una época diferente, ¿tendría el mismo alcance que ahora? No lo sé. Bueno, es que, digamos, lo más fácil es decir que Grossi era un personaje de su tiempo, ¿no? O sea, sí, cuando uno le da vueltas de, o sea, ¿cómo hizo Grossi para pues, hacer todo lo que hizo, ¿no? O sea, me refiero a una de las revistas más prestigiadas del mundo, ¿no? Que es Quaderni Fiorentini. Cómo hizo para hacer un centro studi per il pensiero giuridico moderno, para tener una escuela con tantos discípulos y discípulas, para llegar a ser juez de la Corte Constitucional Italiana, ¿no? Para a partir de una serie de escritos, fascinar a estudiantes de todo el mundo. Y es cómo le hizo, ¿no? Porque de alguna forma Grossi era un florentino. Y esto era muy curioso. Lo voy a decir porque es que es difícil explicarlo, pero los florentinos tienen fama de ser petulantes, ¿no? Yo lo platiqué muchas veces con Grossi, ¿no? Había una canción incluso, ¿no? Era casi un chiste, ¿no? Pero era que los florentinos son como el Duomo de Florencia, ¿no? O sea, es decir, hermosos por afuera, pero vacíos por adentro, ¿no? Y Grossi, obviamente, como un buen crítico, autocriticaba eso, ¿no? ¿Por qué seremos así los florentinos? Pero pasa como en muchos lugares he escuchado esto, ¿no? Si tú te haces amigo de un florentino es para toda la vida, ¿no? O sea, los florentinos son hoscos o difíciles, pero es difícil que te inviten a su casa, ¿no? Yo fui a casa de Grossi, pero quizá no a la primera, ¿no? O sea, es difícil porque somos así fríos. ¿Y por qué somos fríos? Pues porque el saberse herederos de una cultura tremenda en cada esquina. O sea, ay, no pises ahí porque ahí estuvo, ahí hay un fresco de Miguel Ángel. No vayas allá porque ahí estuvo Da Vinci, ¿no? O sea, todo está lleno de la cultura del Renacimiento. Entonces, llegan de alguna manera, pues, como a
hartarse, ¿no? De todos estos turistas llenando la ciudad y se van alejando hacia la periferia, todas estas cuestiones, o sea, de Grossi como florentino y orgulloso de ser florentino, ¿no? De pertenecer a esa cultura, de alguna manera asumiendo eso, porque cuando él decía que él quería ser reconocido como heredero de la Pira, ¿no? Que era otro florentino, así, o sea, era una persona, hay una expresión en italiano que es, esta es una cultura campanilística, ¿no? De campanile, o sea, que la traducción sería como muy pueblerina, ¿no? O sea, el campanile es el campanario de la catedral. Entonces somos amantes de lo nuestro, o sea, estamos orgullosos de lo que se produce aquí, y se produce mucho, ¿no? Pero curiosamente decía Grossi que se había perdido como ese ímpetu en las generaciones nuevas, ¿no? O sea, que ya se había como dejado pues esa potencia que se tenía, y que de alguna forma por eso él veía que se debía como abrir todo eso hacia América Latina, porque por ejemplo, los jóvenes de mi generación pues eran como apáticos, ya no querían hacer nada, ¿no? Y veía entusiasmo en nosotros, ¿no? Entonces, digamos, Grossi estuvo bien en su tiempo, estuvo bien ahí, y siendo algo paradójico, ¿no? Siendo tan orgullosamente florentino, era tan maravillosamente universal. O sea, es muy paradójico, pero es que de alguna forma, pues así es la cultura del Renacimiento, ¿no? O sea, es decir, exacerbaron los valores y las cosas que veían ahí, y las volvieron universales, ¿no? Entonces, yo creo que si lo colocáramos a Grossi en otro tiempo, yo creo que sí, o sea, podría tener un efecto muy parecido al que tuvo en su generación. Porque esos elementos le hubieran, o sea, servido en el siglo XIX, le hubieran servido a principios del XX, y le servirían hoy, ¿no? O sea, porque lo que hizo fue, pues, como decía yo, ser muy, muy generoso, ¿no? O sea, Quaderni Fiorentini fue un espacio donde pensadores que no eran bien recibidos en otros espacios, aquí empezaron a escribir, ¿no? Donde se desarrollaron pensamientos muy, muy importantes, muy interesantes, que después florecieron en sus propios países. Creo que el caso, por ejemplo, de Antonio Manuel España, ¿no? O sea, que España fue de alguna manera discípulo de Grossi. Eso es impresionante, ¿no? Pero desarrolló un pensamiento totalmente autónomo, pero fue gracias a poder venir a Florencia, estar ahí, y esa generosidad, ¿no? Del florentino egoísta, que no tenía nada de egoísta. Cualquiera podía ir a Florencia, tocar en Villa Ruspoli, y decían, vienes a leer, perfecto, ahí hay una silla, ahí hay un escritorio, ¿qué libros necesitas, no? Es más, te doy 1000 libros. O sea, Grossi eran sus libros los que estaban en Villa Ruspoli, ¿no? Entonces, yo creo que la generosidad en cualquier momento de la historia es reconocida, ¿no? Y genera eso, ¿no? O sea, genera que florezca, que produzca, ¿no? Es eso, que sea generativa. Bien, muchísimas gracias, José Ramón. Realmente muy interesante lo que acabas de comentar, ¿no? Ese espíritu humano, ¿no? Y ese deseo de compartir el conocimiento, buscar en las generaciones nuevas, ¿no? Los estudiantes de derecho, una crítica sobre el derecho vigente también. Bueno, con estas palabras doy por cerrado este evento. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Muchísimas gracias a las personas que también se han tomado un tiempo para escucharnos, ¿no? Estas reflexiones, esta remembranza, profesor Grossi. Mis disculpas por la ausencia del profesor Frontera y del profesor José Cornejo. Bueno, probablemente habrá ocurrido algo y ya nos presentarán las excusas correspondientes. De todas maneras, muchísimas gracias. Doy el pase a Ivonne de Jus Verum para que dé las palabras finales de la asociación,
y los avisos que tengan que hacerse en este evento. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Hans Cuadros. Ha sido un honor también poder escuchar y conocer un poco la perspectiva teórica de lo que ha significado Paolo Grossi como tal. Y eso también complementarlo con la visión más práctica que pudo llegar a tener el doctor José Ramón Narváez, quien también agradecemos que se haya quedado con nosotros un poco más de tiempo del preestablecido. Ha sido muy bueno poder conocer no solo la esencia de este doctor Paolo Grossi y algunas anécdotas que puede compartir con él, sino también la calidad de persona que él era, ¿no? Lo cual rescatamos muchísimo, no solo a nivel personal, sino también académico y profesional. Asimismo, también queremos invitarlos el día de mañana a nuestro evento a realizarse a las 7 de la noche, el cual se titula El uso del sistema penal como lawfare político, que estará a cargo del abogado analista de la Unidad de Investigación Anticorrupción, el doctor Joel Chumpitas Arias, del Poder Judicial. De esta forma voy a compartirles por el chat el link de registro para que ustedes puedan inscribirse al mismo y participar si es que así lo desean. Esperamos haber cubierto sus expectativas de este evento y nuevamente muchas gracias a todas las personas que han asistido, como también a los ponentes que han destinado su tiempo y su confianza con la asociación. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Bonita noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias con todos. Nos vemos.